Esa noche no hubieron pasos. Hubo un silencio absoluto. Demasiado silencio. Eran las 3:03 AM. Todas las puertas de la casa se abrieron al mismo tiempo, sin viento, sin explicación. La madre. Bienvenido. Estás escuchando Relatos Nocturnos. Prepárense, nocturnos, porque lo que les voy a contar no es una leyenda inventada. Es un caso real que ocurrió en Costa Rica, específicamente en la provincia de Cartago, una de las zonas más antiguas y cargadas de historias de miedo del país. Y aunque con los años algunos detalles se volvieron susurros, lo que pasó esa noche quedó grabado en la memoria de quienes lo vivieron. Sean bienvenidos a mi canal Nocturnos. No olviden darle me gusta y compartir a este video. E igual, no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias por el apoyo. Como lo mencionaba al principio, lo que estoy a punto de contarles es un relato de miedo 100% real que tuvo lugar en Costa Rica. En los años 80, cerca del Valle de Orosi, había una vieja casa de madera, abandonada. No era una mansión ni nada elegante. Era una construcción sencilla, húmeda, con el techo hundido en algunas partes y las ventanas rotas. La gente del lugar decía que nadie debía acercarse después de las 6 de la tarde. No porque hubieran delincuentes, sino porque algo caminaba dentro de esta. En 1987, una familia decidió mudarse temporalmente a esa propiedad porque el terreno era barato. El padre trabajaba en agricultura y necesitaba estar cerca de los cultivos. Ellos no creían en historias de fantasmas. La primera noche fue tranquila, pero fue en la segunda noche donde empezó el infierno. En aquella ocasión, eran alrededor de las 2:17 de la madrugada. La madre siempre recordaba la hora exacta, cuando, de pronto, escucharon pasos en el corredor de madera. Pasos lentos, que parecían más como arrastrados. Al principio pensaron que este era un animal, pero luego se dieron cuenta que aquellos pasos no venían de afuera, sino por lo contrario, venían del interior. El padre se levantó con una linterna y recorrió el pasillo. No había nadie. Todo estaba cerrado. Y entonces volvió a la cama. Pero 5 minutos después, aquellos pasos volvieron a escucharse nuevamente. Pero en esta ocasión se detuvieron frente a la puerta del cuarto y alguien o algo comenzó a rasguñar la madera. Toda la familia, al escuchar esto, se quedó petrificada y pensaban, ¿qué sería aquello? Aquella noche fue para el olvido y recordar que era su segunda noche en esta casa. La tercera noche fue incluso peor. La hija menor, de apenas 9 años, empezó a llorar, diciendo que una mujer estaba parada en la esquina del cuarto. Una figura alta, vestida de oscuro, con el rostro inclinado hacia abajo. Cuando el padre entró con la linterna, no vio nada, pero
La niña entonces gritó más fuerte: «Está detrás tuyo». Él volteó, pero ahí no había nada. Sin embargo, cuando alumbró la pared, notó algo que lo dejó frío. Había una sombra proyectada, pero no correspondía a nadie en aquella habitación. Aquella sombra era más alta, más delgada, y cuando ellos afinaron bien su vista, se percataron que parecía moverse, aunque ellos estaban quietos. Asustados, fueron donde un vecino anciano del pueblo. El hombre al principio guardó silencio unos segundos y luego les contó que décadas antes, en esa misma propiedad, una mujer había sido encontrada muerta dentro de la casa. Nunca se esclareció del todo si fue suicidio o algo peor. El caso quedó archivado en registros policiales de Cartago, pero los rumores hablaban de gritos en la madrugada y de vecinos que veían una silueta caminar entre los cafetales. La familia decidió quedarse una última noche para confirmar si todo lo que estaban contando era sugestión o era verdad. Pero eso fue algo que no debieron hacer. Esa noche no hubieron pasos. Hubo un silencio absoluto. Demasiado silencio. Eran las 3:03 a.m. Todas las puertas de la casa se abrieron al mismo tiempo, sin viento, sin explicación. La madre juró que vio claramente a la figura cruzar el corredor y detenerse frente a la habitación de los niños. El padre sintió un frío intenso, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Y entonces escucharon algo que jamás olvidaron: una respiración profunda justo al lado de la cama. No en el pasillo, no afuera, dentro del cuarto. Aquella respiración parecía escucharse de esta manera. Esa madrugada salieron corriendo de la casa sin llevarse casi nada y nunca más volvieron a esta. Con el tiempo, la casa terminó de deteriorarse y finalmente fue demolida en los 90. Algunos investigadores locales mencionaron el caso en recopilaciones de fenómenos paranormales en la región de Orosi, aunque nunca se hizo un estudio oficial. Lo inquietante es que varias personas del pueblo confirmaron haber escuchado pasos en esa propiedad, incluso años después de que estuviera vacía. Hoy en día, el terreno está cubierto de vegetación, pero los más viejos de Orosi todavía dicen que si pasas de noche puedes sentir que alguien te observa desde donde antes estuvo aquella casa. Y es aquí Nocturnos donde les pregunto a ustedes: ¿qué era aquella sombra? ¿Por qué el espíritu de aquella mujer se quedó en aquella casa? ¿Ustedes qué harían en ese caso? Tengan mucho cuidado. Si ustedes, por ahorrar unos centavos, consiguen un alquiler barato, un alquiler que al final les termine resultando que está embrujado. Gracias, Nocturnos, por escuchar este relato. Si tienen una historia de miedo que deseen contar, me la pueden enviar a mi correo electrónico o dejarla aquí en los comentarios.
E igual nocturnos, no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima.